Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo en el Señor, yo soy Juanca y bienvenidos a este canal. Habíamos estado un poco perdidos por acá porque ustedes saben que crear contenido para YouTube es un poco más dispendioso porque aquí los videos son más largos, la edición digamos tarda un poco más y requiere mucho más tiempo para poder elaborar todo esto. Sin embargo, sí queremos perseverar muchísimo acá porque aunque estábamos, digamos, la mayor parte del contenido que generamos aquí está en Instagram, pues sí pudimos ver que YouTube es una herramienta increíble para poder profundizar y de hecho para poder profundizar más en la teología del cuerpo, porque tenemos mucho más tiempo para poder adentrarnos en ella, para poder explicarla mejor, para poder orarla más, para poder desmenuzarla un poco más, que en cambio en los reels de Instagram pues no tenemos esa facilidad, porque ustedes saben que pues en Instagram los videos normalmente duran entre un minuto y medio, 2 minutos y ya. Entonces sí consideramos que este era un espacio ideal para empezar a hablar más profundamente sobre la teología del cuerpo, que es lo que hablamos aquí. Igualmente les agradecemos a todos por el apoyo tan grande que han estado dando en el primer video que subimos, que si no lo has visto te lo voy a dejar por acá para que lo puedas ver, para que puedas ir a revisarlo, para que puedas introducirte a todo esto de la teología del cuerpo, para que puedas entender qué es lo que estamos hablando aquí, pero sobre todo para que puedas comprender cómo la teología del cuerpo no es lo que muchas personas piensan que es un tipo de reemplazo del evangelio, sino que por supuesto es una forma muy linda además de poder profundizar en el mismo. Y antes de empezar con el tema de hoy, recuerden que pueden suscribirse a este canal, pueden compartir este video a sus amigos, compañeros de grupo, a sus párrocos, a todas las personas que consideren que la enseñanza de San Juan Pablo II, que como lo vimos en el video anterior, es por supuesto una enseñanza magisterial, lo que quiere decir que es una enseñanza que está relacionada íntimamente con las Sagradas Escrituras y con la Sagrada Tradición y por consiguiente con el mismo Cristo, pues no son enseñanzas de Juan Pablo II, sino que vendría siendo enseñanzas del mismo Jesús. Sin más dilación, vamos con el video. Para el día de hoy tenemos un tema que es interesantísimo porque vamos a hablar de todo esto, de cómo nuestro cuerpo no solamente es manifestación de mi persona, sino también manifestación de Dios. Es decir, mi cuerpo no solamente me muestra quién soy yo, sino también que me muestra quién es Dios. Y también vamos a hablar sobre la dignidad intrínseca que tiene o la bondad intrínseca que tiene el cuerpo humano. Para esto divido este tema en tres partes o en tres puntos que me parecen muy importantes para poder comprender cómo el cuerpo humano no es lo que muchos de nosotros llegamos a pensar en su momento, una traba para el alma o una especie de obstáculo para la vida espiritual, sino que todo lo contrario. Es un medio increíble o más bien una realidad que Dios nos ha querido dejar para poder acercarnos más a él. Y para el primero de ellos quiero que nos podamos remitir a el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia en el relato de la creación. Resulta que cuando nosotros vamos al relato de la creación nos vamos a dar cuenta que el agiógrafo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra y nos relata cómo después de que Dios crea algo, inmediatamente ve bondad en eso que ha creado. Pero el geógrafo también nos relata que en el momento de Dios crear al ser humano, cuando Dios ve la creación del ser humano, no solamente encuentra bondad en la creación del ser humano, sino que por supuesto se maravilla en la creación de la persona. Es decir, ve que la creación del hombre es una creación muy, muy buena. Y esto de por sí, ya de primerazo, esto ya empieza a tumbar de alguna forma todos estos argumentos modernos que tenemos que afirman que lo peor que le puede haber pasado al mundo es el ser humano, que lo peor que le puede haber pasado a la Tierra es el ser humano, porque el ser humano explota, porque el ser humano daña, porque el ser humano corrompe, porque somos el cáncer de esta época. En otro momento podremos hablar, y lo vamos a ver en uno de los videos cuando toquemos todo este ámbito, todo este tema del hombre histórico y cómo el pecado original ha herido profundamente la naturaleza de la persona y por consiguiente la ha, de alguna forma, no determinado, sino condicionado a estar más inclinada al mal y allí la consecuencia de la explotación, del maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo al relato de la creación, es muy importante comprender que cuando nosotros estamos hablando de que Dios creó al hombre, pues a veces, o bueno, así me lo imaginaba yo, pensamos que el jardín del Edén era como un tipo plano espiritual y que Adán y Eva eran como dos espíritus que saltaban de nube en nube hasta que pecaron y que después de pecar apareció el cuerpo. O como les decía, al menos así lo veía o lo entendía yo. Sin embargo, esto no es lo que nos enseña la teología cristiana. La teología cristiana nos enseña que desde el principio, desde el Génesis, Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre como una unidad de cuerpo, de alma y de espíritu. Lo que quiere decir que desde el principio el hombre ha poseído un cuerpo, un alma, un espíritu, que es una unidad que manifiestan lo que es, y por consiguiente desde el principio Dios vio, se maravilló y vio que era muy bueno para el hombre tener un cuerpo
un alma y un espíritu. Con lo cual, esto ya es suficiente argumento para entender por qué el cuerpo humano es algo bueno para la persona, para el mundo, para la creación y por supuesto para Dios. Sin embargo, esto no se ha visto así por muchísimo tiempo y muchas personas, incluso católicas, cristianas, pues no lo ven de esta forma. Se los digo porque yo he visto y he recibido muchísimos comentarios en los videos, también he recibido muchos DMs de personas que me han dicho como, ten cuidado con la carne porque la carne es mala, recuerda lo que hacían los santos se mortificaban, los santos flagelaban, los santos aplicaban el silicio porque ellos sabían que la carne era muy mala y había que someterla, porque San Pablo de hecho nos dice que hay una vida según la carne y una vida según el espíritu. Y es que resulta que por muchísimo tiempo podríamos decir que, partiendo de San Pablo, muchas personas han malentendido la doctrina paulina en la que él nos habla que existe la vida según la carne y la vida según el espíritu. Muchas personas entienden que vida según la carne está relacionado con todo lo que tenga que ver con la realidad material, corporal, con la sexualidad, con la afectividad, etcétera, etcétera, y que la vida según el espíritu es lo único que cuenta, lo único que vale, lo único que importa, porque al final lo que tienes que salvar es el alma, y lo que importa es tu alma, y no importa el resto, lo que importa es tu alma, y si tú salvaste el alma, pues la sacaste del estadio. Pero como les decía, esto no es precisamente lo que Jesucristo ha querido venir a mostrarnos, y esto no solamente podría en cierto punto y hasta cierta medida podría llegar a volverse una herejía, sino que también es completamente opuesto a las enseñanzas de la Iglesia Católica, de la doctrina sana y por supuesto de los dogmas del mismo Jesucristo. Y para explicar esto, remitámonos a uno de los dogmas o el dogma más grande que tenemos en la Iglesia y con el que nos diferenciamos del resto de religiones, y este es el misterio de la encarnación. En la encarnación, Jesucristo no solamente viene por medio de la Santísima Virgen María para redimirnos del pecado, para salvar a todo el mundo y para que todos podamos entrar al cielo otra vez. Jesucristo se encarna en el vientre de la Santísima Virgen María porque él muy bien sabía que si bien en el principio esta realidad dada por Dios del cuerpo humano era muy buena y que en el principio el plan que Dios tenía para el cuerpo humano era buenísimo, era súper lindo, era, mejor dicho, súper chévere, pues él sabía muy bien que esta realidad corporal se había visto afectada y enfermada por el pecado. Con lo cual Jesucristo no viene a salvarnos del cuerpo como si fuese algo que nos tuviese aprisionados y que no nos permitiera poder salir adelante, sino que más bien viene a salvarnos en el cuerpo como que está enfermo y necesita redención, necesita curación. De hecho, San Juan Pablo II tiene una frase muy linda y es la siguiente: a través del misterio de la encarnación, el cuerpo entró a la teología por la puerta principal. Es decir, con el misterio de la encarnación, Jesucristo no solamente viene a salvarnos y a redimirnos del pecado, sino que también viene a mostrarnos, y de esto hablamos un poquito en el video anterior, viene a mostrarnos en esencia lo que significa ser persona y lo que significa ser persona en cuerpo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el primer punto importantísimo para entender por qué el cuerpo es bueno es primeramente porque Dios lo ha querido, porque Dios nos lo ha dado, porque todo lo que Dios da es muy bueno, pero también porque el verbo se ha hecho carne, porque Jesucristo se ha hecho hombre en cuerpo, en alma y en espíritu, y ha resucitado en cuerpo, en alma y en espíritu, y de hecho nos ha prometido que la resurrección de la carne será en carne, en cuerpo, en alma y espíritu. Y para concluir este primer punto, quiero dejarlos con una frase de Tertuliano, que no es nada más ni nada menos que un padre de la iglesia. La carne es el quicio de la salvación. En efecto, si el alma se hace totalmente Dios, es la carne quien lo hace posible. La carne es bautizada para que el alma quede limpia. La carne es ungida para que el alma quede consagrada. La carne es signada con la cruz para que el alma se vea definida. La carne se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo para que el alma se sacie de Cristo. Por eso mismo no quedarán separadas en la recompensa, ya que han estado unidas en las obras. Segundo punto, el cuerpo no es algo meramente de la persona, no es algo que yo tengo, no es algo que yo poseo, es algo que yo soy. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica, no solamente cuando nos habla sobre el cuerpo humano, sino también cuando nos habla sobre la sexualidad humana, que es muy diferente a lo sexual, nos dice que la sexualidad humana y por consiguiente el cuerpo humano es manifestación total de la persona. Es decir, el cuerpo manifiesta lo que yo soy como persona. Y de hecho es aquí cuando San Juan Pablo II introduce todo este concepto de la sacramentalidad del cuerpo. Y para esto vamos a dar una breve y rápida catequesis de teología sacramental. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible. Es decir, en el sacramento del bautismo, tú no puedes ver cuándo una persona queda bautizada, pero el agua te ayuda a entender que la persona ha sido
sido bautizada, con lo cual cada sacramento tiene un signo que es visible para poder comprender la gracia de Dios que es invisible, que pasa y que ocurre por medio de este sacramento. De esta misma forma, Juan Pablo II hace un tipo de analogía con el cuerpo y nos dice, si los sacramentos vienen siendo signos visibles de gracia invisible, pues el cuerpo vendría siendo el signo visible de una gracia invisible que es, o una realidad invisible que es el alma. Que yo no puedo ver tu alma, yo no puedo ver tu corazón, pero sí puedo ver tu cuerpo. Y tu cuerpo me refleja en muchas ocasiones lo que hay en tu alma. Nuestro cuerpo es manifestación muchas veces de realidades interiores. De hecho, hay un dicho muy popular que nos podría ayudar a entender un poco todo este tema y es esta famosa frase de que los ojos son las ventanas del alma. Pues de alguna forma el cuerpo es la ventana del alma. El cuerpo nos muestra una realidad completamente diferente. Y volviendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo en la encarnación? No solamente venirnos a salvar del pecado, Jesucristo en la encarnación lo que hizo fue ponerle un rostro a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el pueblo de Israel, que el pueblo judío cuando oraba, cuando le pedía a Yahvé, le pedía, le ofrendaba y estaban plenamente convencidos de que sus plegarias eran escuchadas por Dios y no solamente convencidos, sino que la respuesta de Dios era palpable, latente, mejor dicho, era evidente que Dios los estaba escuchando y que les respondía además. Sin embargo, no tenían una comunicación o más bien un trato tan íntimo con Dios. De hecho, lo veían como Dios, el Adonai. Nadie ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre del Señor porque era algo muy sagrado, con lo que muchas personas tenían una relación, digámoslo, bastante distante con él. ¿Qué hace Jesucristo con la encarnación? No solamente viene, como les decía ahorita, a redimirnos del pecado, sino que por supuesto le pone un rostro a Dios, con lo cual permite que todas las personas que están allí puedan tener una relación más íntima con Dios, puedan entender a Dios, puedan ver a Dios y aún más puedan verlo como un Padre. La primera persona que le da el título a Dios de Padre o que se refiere a Dios como un Padre es Jesucristo. Y él no solamente lo dice y lo explica como Dios es su papá, sino que con su carne, con su cuerpo, con sus obras, con su mirada, con su boca, con sus manos, con sus pies, con todo su ser, expresa y manifiesta esta paternidad de Dios. Pensemos en la Magdalena, pensemos en los leprosos, pensemos en los ladrones y pensemos en todas estas personas, la hemorroísa, que eran marginadas socialmente, que eran consideradas impuras. Estas personas experimentaron el amor paternal de Dios porque vieron el rostro de Dios, porque vieron a Jesucristo y por boca de Jesucristo, boca de Dios mismo, escucharon las palabras tan sanadoras de yo te perdono, vete y no peques más, yo no te condeno, quiero y queda sano, etcétera. Entonces, esto nos muestra que evidentemente nuestro cuerpo es manifestación de lo que soy como persona. Esto quiere decir que todo lo que toque mi cuerpo me toca a mí como persona. Y si yo puedo llenar y puedo hacer mi cuerpo un templo del Espíritu Santo, como lo dicen las Escrituras, pues yo también puedo tomar ciertas decisiones que conducen precisamente a que, si bien la dignidad del cuerpo no se ve reducida por nuestras obras o por nuestro pecado, pues sí se puede llegar a ver impactada por las decisiones que tomamos. Y al final, si bien el cuerpo sigue siendo digno, sigue siendo hermoso, sigue siendo bello, pero sí puede verse profanado por el pecado, por la impureza, por la lujuria o por la sexualidad desordenada. Y el tercer punto, no menos importante que el resto, porque el cuerpo nos permite expresar la comunión. En el video pasado, se los recomiendo y por eso hago tanto énfasis, es muy importante que si quieren entender todo esto de la teología del cuerpo, pues puedan ir a este video porque es un video de introducción a todo este tema de la teología del cuerpo. Hablábamos sobre cómo la experiencia humana, cómo la vida del ser humano es una constante búsqueda de comunión, no solamente con el Creador, sino también con las personas. Tú y yo fuimos creados en clave de amor y en clave de eternidad. Quiere decir que tú y yo estamos constantemente en la búsqueda de un amor que nos haga plenos, pero también no solamente de recibir ese amor, sino de dar ese amor. Con lo cual tú y yo siempre estamos en búsqueda de comunión, no solamente con Dios, sino también con las personas. Pues resulta y acontece que el cuerpo nos permite y nos da esa capacidad de entrar en comunión con las personas. Por medio del cuerpo yo puedo darle un abrazo a una persona que lo necesita y eso es experiencia no solamente de comunión, incluso también de intimidad, sino también de amor, de acompañamiento, de empatía. De hecho, por ejemplo, en el matrimonio, por medio del cuerpo, los esposos pueden donarse completamente en el acto conyugal, que es el acto de donación total en el amor. Y para no ir más lejos, por medio del cuerpo, tú y yo recibimos por primera vez la gracia de entrar en íntima comunión con nuestro Creador. Y no solamente entrar en íntima comunión con nuestro Creador, sino de hacernos sagrarios de Él, custodios de Él. ¿Cómo es esto? Por medio del sacramento de la Eucaristía. Nuestra lengua se vuelve de alguna forma el trono de Dios. Por nuestro cuerpo, por nuestra lengua, por aquí, Dios entra en nosotros para hacerse uno con nosotros, primeramente, experiencia de comunión, para amarnos plenamente,
para revelarnos nuestra verdadera identidad, pero sobre todo para entrar a abastecer y saciar todo, pero todo lo que tú y yo llevamos tratando de abastecer y de saciar por muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, no es raro que por eso cuando una persona va a recibir por primera vez la Eucaristía, le llamemos a este acontecimiento su primera comunión, porque es la primera vez que entra en comunión con Dios y esto se da gracias a el cuerpo. Entonces, con estos 3 puntos me parece a mí que podemos entender de una forma más sencilla, más digerible, porque el cuerpo humano está bien. Y por último, aquí en la descripción voy a dejarles un enlace de un escrito de Santo Tomás de Aquino sobre los cuerpos, es decir, sobre cómo va a ser la resurrección de los cuerpos, y eso nos reitera porque el cuerpo es algo tan pero tan bueno en el plan divino. De hecho, Santo Tomás de Aquino es muy importante no solamente en el desarrollo teológico, sino también en la teología del cuerpo, porque San Juan Pablo II logra reconciliar, digámoslo así, 2 posturas que parecían muy opuestas, el tomismo y el personalismo. Y Juan Pablo II en la teología del cuerpo coge el personalismo, coge el tomismo y los reconcilia y hace todo lo que estamos hablando aquí de la teología. No siendo más, familia, esto ha sido todo por el día de hoy, todo por este video. Yo espero que les haya gustado, ojalá puedan comentarme qué piensan, qué les ha parecido, si se entendió, si no se entendió. Si hay alguna pregunta, recuerden que la pueden dejar por los comentarios. Si están mis posibilidades, si la sé, la responderé. Si no, voy a buscar a alguna persona que tenga la respuesta para que se las pueda responder. Recuerden que también pueden seguirnos en Instagram, que pueden compartir este video con todas las personas que ustedes consideren que les va a ser de muchísima, muchísima ayuda. Recuerden suscribirse al canal y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga, recen mucho, mucho, mucho por mí, recen por todas las personas que están detrás de todo esto, que nos ayudan a poder grabar, que nos ayudan a todas estas cosas. Que Dios los bendiga.